Seguimos en Exitosa 2020, Víctor López García, y tenemos la presencia del doctor Jorge Nieto Montesinos. Él ha sido ministro de Defensa, antes de Cultura, un connotado politólogo, investigador, estudioso, y de Manuel Escorza Jovenle, que es psicoanalista, abogado y analista político. Bienvenidos al programa. Gracias por la invitación. Hemos establecido 3 segmentos: sociedad, ¿no?, política y gobernabilidad. Están vinculados. Pero comencemos con el tema de la sociedad. ¿Cuál es la visión que tiene Jorge Nieto de la sociedad peruana al 2020? O sea, más allá de los estudios que se hicieron el siglo pasado, por ejemplo, ¿no? Más allá de la visión de Mariátegui, de la Torre, de Belaúnde, ¿no? Más allá de los estudios últimos de Matos Mar, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es la sociedad peruana? ¿Se puede definir? ¿Qué somos? Bueno, quizás podríamos darle vueltas al tema con la imagen que Lima, que es, digamos, la principal ciudad del país, 30% de la población vive en Lima, que la ciudad de Lima tiene de sí misma, o ha tenido de sí misma. Entonces, una primera imagen es hecha en pareja, a 4 manos, por Ricardo Palma y por Fierro. Los dibujos de uno y las tradiciones del otro son muy explícitos, constituyen, ¿no?, una imagen de la ciudad muy fuerte que dura muchas décadas y que comienza a irse casi que con la letra y con el vals de Chabuca Granda, esta Lima que se aleja y se pierde en el recuerdo, es una señora vieja y tal. Allá hay una imagen muy fuerte y muy poderosa de Lima que incluso cuando Lima ya no era eso, seguía marcando. La imagen seguía marcando. Luego en los 50, los escritores, el autor de Ludo, Ribeiro, Congrains, toda esa generación trata de establecer una nueva imagen de la ciudad. Reynoso. Vargas Llosa lo intenta, Reynoso lo intenta. El más exitoso fue Mario Vargas Llosa, pero no logró configurar una imagen de la ciudad. Apenas una cantina y las reflexiones de un hombre de clase media que piensa en ese Perú que se ha ido y que de ese Perú que se ha ido, creo yo, dice en qué momento se jodió. Pero la nueva imagen de Lima, ¿quién la da? Otra vez es una pareja, pero esta vez es Matos Mar con el Chino Domínguez, el fotógrafo famoso de la época, en donde capturan esta multitud migrante, plebeya, que ha llegado en los 40, en los 50, en un gran movimiento migratorio a las ciudades y transforma el Arenal. Produce lo que es, creo que Hernando de Soto no ha tratado mucho este tema, la primera gran transferencia de renta urbana que se produce en el país se produce en las tomas de tierras en las ciudades, en los 60, 70, en donde pues, son despojados tanto el Estado como privados por esta multitud que puebla las ciudades. Y entonces aparece esta segunda gran imagen de Lima. Está en las fotos del Chino y está en el desborde que tú has recordado bien. Desborde popular. Y después de eso, Lima ya tampoco es esa. Ya Lima es otra cosa. Ha habido una explosión de consumo, o cuando menos de la ilusión del consumo, para muchos sectores, pero están ahí los grandes supermercados, están los malls enormes, la gente yendo los domingos ya no a misa, como acostumbraba a ir antes, o a la plaza. Como decía la canción de Castillo, ¿no?, cada domingo a las 12 después de la misa. Así ¿no? es, Claro. porque nuestros intelectuales han pensado el tema, pero muchas veces son nuestros cantantes los que mejor o han los pensado, poetas, ¿no? o los poetas los que mejor han resumido este proceso. Y entonces, ¿qué cosa es hoy día Lima? Es una ciudad que no tiene imagen de sí misma. Yo, como ministro de Cultura, hice un programa que se llamó Lima, Ciudad de las Huacas. Lima tiene más de 700 huacas. Caramba. Imagínense ustedes lo que significaría para la ciudad si esas 700 huacas estuvieran funcionando o como la huaca Puyana, o como la de Guayamarca, o como la de Mateo Salado, que tienen distintos modelos de gestión, pero funcionando, siendo parte del entorno urbano. Lima ganaría una magia antigua y una identidad indígena, porque olvidamos que ha sido un centro indígena importante. Claro. El virreinato mató eso. Buena parte de las avenidas principales de Lima hoy son avenidas que son prehispánicas. Entonces, cuando tú me preguntas qué es hoy día el Perú, creo que Lima es una buena metáfora en ese sentido. Es una ciudad y un país que aún no tiene la imagen de lo que está haciendo este hervidero
¿no?, de emergencia, de generación de riquezas, algunas legales, pero informales, otras ilegales y otras criminales, que se suman a las viejas riquezas de las clases altas tradicionales y clases medias que insurgen, pues con una educación no siempre la mejor, pero luego la corrigen fuera. En fin, creo que el Perú en este momento es un hervidero de cruces, de historias, de gentes que está reclamando, yo diría que por primera vez, una identidad política. Jorge, buenas noches, bienvenido al programa. Bueno, has empezado hablando de literatura. Entonces yo estaba pensando, mientras tú hablabas, en José María Arguedas, que habla de un Perú que respira de una manera distinta y de un Perú que yo creo que el propio Arguedas tenía, en el fondo, estaba disociado. ¿Cómo confluye esta metáfora de Lima con el resto del Perú, que posiblemente, como tú bien dices, está emergiendo? ¿Cuál es tu mirada integral del país hoy, 2020 y de cara al futuro? ¿Hacia dónde vamos desde lo social y de lo político, Jorge? Arguedas, en su última novela, El zorro. El zorro de arriba y el zorro de abajo, hace el uso de un personaje muy interesante que es parecido al uso que hace de Carlota Fernando del Paso en su novela Noticias del Imperio, una novela sobre el siglo XIX mexicano. Y ambos, Carlota loca y el loco Moncada, loco también, hablan, dicen incoherencias, pero en medio de las incoherencias dicen las profundidades de las historias, de las sociedades, de la cultura de sus países. Y en ese sentido Arguedas es un adelantado, porque ¿a dónde coloca Loco Moncada? ¿Cuál es el espacio favorito de Loco Moncada? El mercado, que es la gran explosión de los últimos años. El Perú se ha convertido en una sociedad... Converge ahí todo, economía, sociedad... Donde se ha generado mercado, ¿no es cierto? ¿Y qué hay en ese mercado además de Loco Moncada? Pues hay distintos relatos. Uno de los cuales, por ejemplo, es el de las religiones insurgentes, que ahora aparecen sorprendiendo a muchos en el escenario electoral. Sorpresa que yo no he tenido, porque vengo diciendo hace rato que de mis salidas a las regiones, de mi conversación con los muchachos, con la gente, en los barrios, en las comunidades, yo veo dos avenidas muy cimentadas en la cabeza de la gente. Una que es una mirada extremista, autoritaria, antaurista, por ejemplo, ¿no? Fuertemente violentista. Todo lo quiere resolver a punta de mano dura, de balazos, de paredón, ¿no? Rápido. Ya déjense de estas formalidades de la ley y de la democracia, vamos a resolver las cosas. Esa es una que, pero está en la cabeza, yo diría, de todos nosotros. Sí. ¿Quién no ha sentido alguna vez la tentación? Y la otra, perdón que te interrumpa, es la avenida que está cimentada para una interpretación de la crisis en clave religiosa, fundamentalista. Y ahí está, ¿no? Ha encontrado ahora rostro, pero es parte de este cruce de juegos. Y decía, el Perú por primera vez es una sociedad nacional. Estas transmisiones que se ven prácticamente en todo el país y algunas permanentemente y configurando un espacio de comunicación nacional, hace que tengamos por primera vez una sociedad nacional. Eso que Matos Mar soñó tanto, sociedad nacional. Y entonces esa sociedad tiene un sistema político en crisis, ha venido sucesivas crisis y está buscando un sistema de representación distinto. Creo recordar que Loco Moncada cargaba su propia cruz como metáfora de un pesar que tenía el peruano. Entonces, reitero un poco la pregunta, ¿esto está desapareciendo? ¿El Perú se integra de otra manera? ¿Cuál es tu visión ahora, además, que se dice, aunque tú todavía no lo estás haciendo públicamente, que podría ser un precandidato o candidato a la presidencia de la República? Precisame tu pregunta. ¿Qué visión, hacia qué tipo de Perú te vas a dirigir o te estás dirigiendo desde ya? Mira, ¿cuál es tu mirada del Perú al cual estás hablando? Este hervidero que tenemos delante, que ha puesto en crisis al sistema de partidos, porque lo ha puesto en crisis. Totalmente. El partido que más votación ha sacado, que Acción Popular ha sacado, 5.3% del total del voto efectivo. Lo dije hace un instante, o sea, y 10%, el que menos votación, de los 9 que han entrado, 3.2. Sí. O sea que estamos hablando de representaciones exiguas, ¿no? Bueno, pigmeas, como dicen algunos analistas, ¿no? Bueno, prefiero decir exiguas, es menos insultante. Así es, así es. Bueno, ese proceso que ha generado esta crisis en la élite política, ¿nos agarra en qué momento? Primero, vamos a tener durante los próximos 30 años un bono demográfico. Es decir, una población mayoritariamente joven más grande que la población mayor.
y en edad de sostenerla vía los mecanismos que tenemos para ello. 30 años. Está ocurriendo una cuarta revolución industrial, que dado que no la estamos tratando en el mundo, no solamente en el Perú, con la política adecuada, está produciendo dos fenómenos. Una enorme destrucción de empleos, empleos en los cuales nuestra economía es pródiga, generamos ese tipo de empleos y los están destruyendo. Basta cuando tú vas con tu automóvil a un estacionamiento, antes hablabas con 3 o 4 personas que te permitían entrar al espacio y salir del espacio. Hoy no ves una sola persona, todos son máquinas. Bueno, bono demográfico, cuarta revolución industrial y destrucción de empleos. Y entonces sumen eso e inhibámonos de hacer nada, es decir, lo que estamos haciendo hoy día. Ninguna política para eso. No la están viendo. Lo que tenemos es un horizonte dantesco. Ahora, pongámosla a la inversa, hablando del Perú al que creo que tenemos que dirigirnos, no solo yo o quienes quieran ser políticos en el país, sino todos. Tenemos la posibilidad, si dotamos de calidad a nuestros sistemas educativos, particularmente reorientarlo. Nos hemos preocupado 50 años por la básica y por la cobertura. Hoy creo que necesitamos, por esta circunstancia, concentrarnos en la secundaria, en la educación técnica y en la educación universitaria. ¿Para qué? Para hacer un enorme esfuerzo por elevar la calidad de estos 3 componentes del sistema educativo y darle a los jóvenes la posibilidad de intervenir en esta cuarta revolución industrial. Y ya está ocurriendo. Lo digo porque me llamó la atención la noticia y creo que hay que repetirlo. Los cristales que necesita el invento que va a ser la moda en el mundo, el auto eléctrico Tesla, sus cristales, ¿dónde crees que se hacen? Se hacen en Arequipa y tienen una altísima exigencia de nanotecnología y de circuitos y tal. Los muchachos como nosotros, bueno, no como nosotros, porque nosotros tenemos 50 años más, pero los chicos de 25 años, 20 años, en la Universidad de Chachapoyas, Universidad Nacional, están produciendo clonación de ganado, lo mismo que hicieron de la oveja Dolly, pero con una técnica más simplificada y por eso más sofisticada, y exportan su tecnología a Ecuador, a Colombia y a Brasil. Están los Fab Lab, que está impulsando un peruano, Aguajún, un niño, ahora un hombre, Aguajún, que es una de las autoridades del mundo en todo lo que es el diseño y la innovación digital para distintos tipos de productos. Y tiene lo que se llaman los Fab Lab, donde están formando a jóvenes, a niños incluso, y niños forman a personas mayores que ellos en todo este proceso, en todo este mundo, y están realizando esas producciones pues en Sudáfrica, o en Francia, o en Alemania, o en Holanda, o en China. Es decir, tenemos las capacidades para enfrentar exitosamente ese proceso de cuarta revolución industrial. ¿Qué necesitamos? Que el Estado, que los políticos, que las élites hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué disyuntiva tiene el Perú? Yo creo que si hacemos lo correcto, lo que se necesita hacer, podemos encontrar una ruta al desarrollo en 2 décadas, 3 décadas. Al desarrollo. No un país en vías de, no, al desarrollo. Perú, un país desarrollado y potencia media. Si no hacemos eso, lo más probable que tengamos es un infierno aún más feroz que el que hoy día tenemos. Porque millones de jóvenes sin horizonte son delincuencia y violencia seguras. Coincido contigo en el análisis, es cierto, ¿no? O sea, estamos kilométricamente lejos de las grandes tendencias universales de esta nueva economía digital que es la cuarta revolución que tú mencionaste. Y ya con todos esos datos que tú tienes claro, ¿verdad? Entramos al tema político y de gobierno. Políticamente tú sientes, ves, con toda la experiencia que has tenido en el país, y vienes de México, que es para muchos un referente internacional latinoamericano, ¿no? de política, ¿tú sientes que ya se agotaron los partidos en el Perú tal y como venían siendo configurados? O sea, que hay que reinventar la política, hay que refundar partidos, ¿qué hay que hacer? A ver, hemos destruido en los últimos 30 años nuestra vida pública, sistemáticamente. Qué fuerte eso, ¿no? Hemos destruido nuestra vida pública y hemos destruido en el Estado el razonamiento del interés general. ¿Qué cosa es lo que tenemos hoy día? ¿Qué es lo que vemos en los escándalos de los cuales estamos ya un poco aburridos y asqueados en los últimos meses, años? Lo que vemos es un Estado capturado.
una autoridad a la cual le ha sido comprada la voluntad. En algunos casos sabemos las cifras incluso, el circuito del dinero. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recuperar el Estado para el interés general y para la sociedad. Reconstruir lo público, la lógica de lo público, discutir qué es lo mejor para el conjunto. Siempre es un concepto del interés general esquivo, elusivo, y además se puede generar, digamos, ciertas interpretaciones diferentes sobre él, pero requerimos volver a eso. Nuestra vida pública no puede ser el debate como con tanta facilidad veo que algunos nuevos congresistas lo están haciendo, de amenazar rápidamente con paredón a cualquiera que se mueve. O sea, no. Somos una sociedad, la antítesis de lo que el país quiere. Somos una sociedad muy antigua. Y somos un país que ha tenido en su historia política a los Víctor Andrés Belaúnde, allá de la Torre, a José Carlos Mariátegui, a Alfonso Barrantes. O sea, ha habido una relación muy fluida entre la política y la cultura. Así es. Hoy día, malamente, nuestros congresistas pueden apenas articular un discurso medianamente informado. Entonces, balas por un lado y rezos por el otro. ¿Y en el medio qué? En el medio el interés ventral, pequeñito, la quincena, el porcentaje, lo que me va a caer de la obra pública. Bueno, eso no puede ser nuestra vida pública. Y por eso yo veo, estoy saliendo a las comunidades, a las regiones, pues hay una generación que está en los más jóvenes, los veo en los 20, 22, 24, 18, que están haciendo política, pero no dicen que hacen política porque no saben que hacen política. Y sin embargo la están haciendo. Entonces me parece que ya más allá de candidaturas o de incluso esfuerzos partidarios, que es en lo que yo estoy, en el esfuerzo de construir un partido, yo creo que la política se hace a través de los partidos. Y me parece que los líderes deben construir espacios en los cuales los jóvenes y los no jóvenes, aquellos que entran por primera vez a la política, aunque tengan 60 años, puedan hacer política en un espacio de confianza y de certidumbre. Me parece que esa es la tarea principal. Hacer un partido es comenzar a reconstruir lo público también. Y ese me parece que es un esfuerzo, por lo menos al que yo quiero dedicar mis próximos años productivos en el país. ¿Y por qué lo estás llamando el partido de la buena gestión? Del buen gobierno, ¿no? Del buen gobierno. Mira, es la recuperación de un hombre muy olvidado en el Perú, Guamán Poma de Ayala, que escribe y dibuja más que escribe, porque en realidad sus escritos son más bien casi Así como es. la explicación de los dibujos, explicación ¿no? de las ilustraciones, lo cual lo hace un adelantado, porque, a ver, Con todo el texto holográfico. ya que ¿no? hemos dado una mirada histórica del país, ¿qué cosa era el país, digamos, en los primeros años del siglo XX? Eran pequeñas islas letradas y un enorme espacio ágrafo y oral. Y la política y el Estado se hacía en estas pequeñas islas letrados. ¿Y cuál era la ventaja del político? ¿Acaso por eso un hombre como Aya era un orador tan importante? Lo que hacía era llevar la verdad escrita a través de la palabra al enorme entorno comunitario. Como los reyes, como los jefes de la antigüedad, que eran o cantores, o poetas, o grandes oradores. Como los Aedas, ¿no? En la antigüedad también, ¿no? Pero la aparición de la televisión, de la radio primero, del cine después y de la televisión, ¿qué hace? Rompe la ciudad letrada. En el fondo, el opinólogo al que critique el maestro de la universidad, ¿qué cosa es? Es una venganza de los poetas. Los poetas de la antigüedad, que son desplazados por Platón y por los nuevos maestros y escritores, se vengan a través de los opinólogos, porque sin tanta lectura, dice el maestro, el que ha dedicado su vida al esfuerzo de investigar, sin tanta lectura van a la televisión y les hacen caso, los escuchan y les hacen caso. Y no ha leído tanto como yo. Pero lo que pasa es que hoy hay pues una esfera de comunicación que está ahí. Entonces, yo creo que este tema el buen gobierno es la recuperación de un hombre que se adelantó a su época, porque al dibujar, ¿en quién pensaba cuando dibujaba? No pensaba en el rey al que le dirige el alegato de protesta por las injusticias de la conquista contra los indígenas. Pensaba en los suyos, en lo que él dice, los naturales. Y en ese texto él hace el primer diagnóstico de gobernabilidad que hay en el país. Y termina diciendo, Su Majestad, sus intereses serían mejor servidos si es que, en vez de enviar a estas tierras gentes que ni las conocen ni conocen a sus naturales, se apoyara en nosotros,
los líderes de estas comarcas, y nosotros velaríamos mejor por sus intereses, pero por la felicidad de nuestra gente. Dígame si ese diagnóstico de gobernabilidad que tiene más de 400 años no está absolutamente vigente el día de hoy. Piensen en la cantidad de conflictos que hay en el país hoy día, piensen en los conflictos entre agrarios y mineros y díganme si ese diagnóstico no sigue siendo vigente. Entonces, por eso, buen gobierno. Buen por gobierno, Guamámpoma. ¿desde qué óptica, a través de qué tipo de propuestas? Bueno, ¿Cómo lo estás configurando? podemos enunciar, yo puedo pegarme hablando toda la noche de programas y de políticas, pero Tenemos una enuncia. línea. Yo sé que el tiempo es dictador. No sé si Vizcarra, pero el tiempo sí. Políticas, 5 políticas sectoriales: salud, educación, seguridad, empleo y economía. Y en economía 12 énfasis: reforma tributaria y plan de infraestructura. 5 políticas territoriales. Amazonía, no tenemos un plan para la Amazonía y tenemos una responsabilidad enorme, no solamente con el Perú y con la Amazonía, sino con la humanidad y con las generaciones futuras. Con la ecología y el aire. Y la estamos negligiendo. La estamos negligiendo y la negligencia nuestra en la Amazonía se convertirá, si no hacemos algo pronto y bien, En una presión para el país. y en un riesgo de Internacional. defensa y de soberanía. Así es. Miren la crisis reciente de Brasil. Sí. ¿Qué pasa? Se producen estos incendios tan nocivos y el G7 dice, estos no pueden hacerse cargo. Vamos a intervenir. Hay Vamos una- a generar un fondo y ese fondo ¿a quién se lo encargan para que lo administre? A Chile, que lo está administrando. Increíble, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Y es el 60% de nuestro territorio el que está en juego. Y la posibilidad de que Brasil se convierta, si las cosas van como están yendo hasta ahora, en un futuro Chile del Atlántico. Y todo lo demás pasa a ser un protectorado de Naciones Unidas. Bueno, Jorge, permíteme ahí decirte que toda esta mafia que tú mencionaste al comienzo, ¿no? De Odebrecht y del partido de los trabajadores del PT, apuntaba a eso. O sea, era una ayuda para que las izquierdas ganen y hacer un conglomerado latinoamericano bajo la égida brasilera, ¿no? El discurso es coherente, pero no sé si sea solo eso. Creo que había una estrategia del Estado de Brasil. O sea, hay una mirada. Te cuento mi visión de las cosas. En el año 94, México produce el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos. Y en ese momento, la Cancillería brasileña, ahí están los escritos, hay particularmente un autor muy interesante, muy poderoso en su pensamiento, que dice, América Latina se acabó. De ahora en adelante solo hay América del Sur. Y nos vamos a dedicar a América del Sur, porque México cambió de barrio y se fue al norte. Y se dedican a reorganizar sus relaciones y su mirada geopolítica. Tradicionalmente, la mirada geopolítica del Brasil era un conflicto con la Argentina. Cancelan esa posibilidad, la cancelan completamente y dicen, nuestro elemento fundamental a proteger es nuestra vertiente amazónica. Y tenemos que producir alianzas con todos los países que están alrededor de esa cuenca amazónica, de esa Amazonía, empezando por la Argentina. Y hoy día Brasil y Argentina, a pesar de la diferencia ideológica entre los Que siempre ha existido, ¿no? gobiernos, tienen una comisión binacional en donde se ven hasta secretos de política nuclear de cada uno de los países. Entonces yo creo que es un diseño más largo, creo seguro que tiene que que sí. ver con una Claro. mirada más compleja de las cosas y creo que además en el caso del Perú debería razonar de otra manera su alianza con el Brasil, porque sí es una alianza que nos conviene. Tenemos una responsabilidad compartida y es la Amazonía y es una responsabilidad global y no la estamos asumiendo. Y además eso nos coloca en el puente entre Brasil y la cuenca del Pacífico, que es la cuenca china, que es la del futuro. Jorge, nos quedan 4 minutos. Quería preguntarte, tú que has sido ministro de Cultura, ¿cuál es la perspectiva que tenemos los peruanos de que el próximo año, que es 2021, 200 años, qué hemos logrado conseguir desde el punto de vista de lo que podría ser las demandas, las expectativas de los peruanos, en términos económicos, políticos y sociales, por ejemplo? Bueno, si uno ve los indicadores, digamos, gruesos, los que esperanza de vida, escolaridad, incluso la mortalidad infantil o materna, a pesar de que tenemos complicaciones, hemos dado enormes avances. O sea, si uno compara 1821, 1840, 1860 con el 2020,
Claro, avances hay, por supuesto, ¿no? Sin duda. Pero no tanto como quisiéramos. Sin Por lo menos. duda. Hemos podido lograr más si hubiéramos tenido, como tú dices, una clase política Una élite. lúcida y coherente, Una ¿verdad? élite. Capaz de gestionar al país en el sentido... Una élite. del Tú mundo, dices ¿no? muy bien, una élite. ¿Por qué? Fíjate. Y esto empieza con la República. Cuando llega la Expedición Libertadora del Norte, la que encabeza Bolívar, viene por dos razones. La primera es porque aquí está el centro del poder militar colonial, que es el poder militar español. Pero la segunda es porque en el Perú hay dos gobiernos. Es decir, el movimiento independentista en el Perú está dividido en dos fracciones. La de Ribagüero en Lima y la de Torretagle en Lima y Ribagüero en Trujillo. Así es. Así. ¿No? Entonces, la Expedición Libertadora viene un poco a poner orden. Si tú miras el siglo XIX y el siglo XX y el XXI, vamos a constatar como un hecho contundente que cada vez que hemos tenido Congreso y gobierno de signos políticos distintos, hemos terminado en crisis constitucional. Siempre. Tenemos una dificultad con la creación del consenso. Pero este es un aspecto. El otro aspecto es que hemos tenido a lo largo de la historia del Perú 3 o 4 o 5 oportunidades en donde hemos tenido excedentes repentinos significativos. Guano, por ejemplo. Menciono un nombre. Y esos excedentes significativos no los hemos podido fincar como desarrollo. ¿Qué cosa hemos hecho? Hemos generado 15, 20 grandes fortunas que además han durado 2 o 3 generaciones y terminan perdiéndose en la historia del tiempo, y una sociedad que en un momento determinado recibe pues, los beneficios de estos repentinos excedentes, pero que a la vuelta de un tiempo termina más o menos en el mismo estatuto. Es decir, como hoy día, con sistemas de salud que no tienen todo lo necesario, con un sistema educativo que no funciona. Sí, hay razones para estar descontentos, pero creo que la mejor manera de enfrentar el bicentenario es que hagamos nuestra tarea nosotros hoy. Muy bien. Jorge, muchas gracias. Realmente interesante conversar contigo y seguro que vamos a conversar en otra oportunidad. Bienvenido Muy amable. a Exitosa 2020. Muchas Estamos en unos instantes con el cuarto bloque. 3 jóvenes de 3 partidos que perdieron van a explicarnos qué pasó.